Microflora de la carne y sus derivados. Para conocer esto, primero tenemos que entender o recordar lo que es la definición de carne, y se define como la proporción comestible de mamíferos domésticos, ya sea vacuno, bovino, porcino, equino o aves de caza. También es muy importante conocer la composición química de esta. ¿Por qué? Porque precisamente por su composición es la cantidad de microorganismos que pueden llegar a ella o que pueden estar presentes en la carne. De acuerdo a su composición química, esta tiene en un 49% de agua, por lo tanto va a ser muy susceptible a la llegada de microorganismos porque tiene bastante agua disponible. Con un 12% de proteínas, sabemos que pueden llegar a ellas microorganismos proteolíticos y también cierto tipo de ácidos inorgánicos con un 4%, carbohidratos con un 8% y compuestos solubles en un 11%. Además, también está compuesto por un 16% de grasa, lo que la hace también susceptible a cierto tipo de microorganismos como lipolíticos o proteolíticos. Desde el punto de vista microbiológico, el contenido de agua que presenta la carne es muy alto, es de 0.99, esa agua disponible que tiene el alimento, por lo cual va a favorecer el crecimiento de numerosos microorganismos. Tal crecimiento sucede a través de sustancias solubles como carbohidratos, ácido láctico y aminoácidos. Otra característica es la variabilidad de oxígeno que tiene, por lo que en la superficie vamos a encontrar flora aeróbica y en el interior de la carne vamos a encontrar cierto tipo de flora anaeróbica. Entre muchas bacterias que se encuentran en la carne que la pueden contaminar son los géneros como Pseudomonas, Achromobacter, Micrococcus, Streptococcus, Sarcina, Leuconostoc, Lactobacillus, Proteus, Flavobacterium, Microbacterium, Bacillus, Clostridium, Escherichia coli, Salmonella y Streptomyces. La flora microbiana que va a estar presente en la carne va a variar y todo va a depender de cómo haya sido esta invasión microbiana. La primera es la contaminación primaria, los microorganismos que ingresan al animal antes de que éste sea sacrificado, cuando el animal está vivo. Van aquí a depender muchos factores, como por ejemplo su alimentación, el lugar donde se encuentra el animal y además el transporte y las condiciones de este, y cómo es que llegó el animal, si llegó estresado, cansado, sediento. Sabemos que el animal antes de su matanza debe de ir en ayuno, por lo tanto eso lo hace que el animal empiece a sentirse estresado. Además sumemos el calor y las condiciones en las que se encuentra, por lo tanto siempre va a cambiar su flora microbiana antes de su muerte. El siguiente punto es la contaminación secundaria. ¿Qué sucede durante el sacrificio y después de este? ¿Cómo murió el animal? ¿Murió estresado? ¿No murió estresado? ¿Recibió el baño que se le debe de hacer antes de su muerte? ¿El lugar donde se le dio el sacrificio tenía las condiciones higiénicas necesarias? Todo va a depender. Sabemos que si no tenían las condiciones necesarias, no solo vamos a tener flora microbiana como mesófilos, psicrótrofos, sino que también ya vamos a encontrar microorganismos patógenos. Dentro de la contaminación primaria, como ya lo mencioné anteriormente, vamos a tener diferentes factores, como los factores dietéticos. ¿Cómo es que estuvo alimentado el animal? Además de que debe de venir en ayuno, con un ayuno de 8 horas para su sacrificio. La localización de la granja, ¿qué tan distante está del lugar donde van a ser sacrificados? Según las normas oficiales, este lapso no debe de pasar de 50 minutos, por lo tanto, debemos de cuidar ese tiempo indispensable para que el animal no se estrese. Además, que el transporte haya sido el adecuado y con limpieza, para que el animal también no pueda lastimarse. Dentro de esta contaminación primaria en bovinos vamos a tener cierto tipo
de flora microbiana dependiendo de los factores, pero nos vamos a encontrar microorganismos como Bacillus anthracis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, Brucella abortus, Brucella suis y Brucella melitensis. Dentro de las aves, bovinos y ovinos que van a llegar mediante la contaminación primaria, pues vamos a encontrar a Listeria monocytogenes, que sabemos que es un microorganismo que se encuentra en la tierra, a Campylobacter jejuni, que sabemos que es un patógeno presente en el pollo, Leptospira, Salmonella, que sabemos que estos se encuentran en carnes congeladas, y en el conejo vamos a encontrar a Francisella turalensis. Dentro de la microflora de la carne también vamos a encontrar la contaminación secundaria, como ya lo habíamos mencionado, y esta proviene después del sacrificio del animal. Sabemos que los microorganismos van a provenir del suelo, del agua, del hombre y por supuesto que de los utensilios. Por lo tanto, los microorganismos que van a estar presentes van a ser Clostridium perfringens y Staphylococcus aureus. Estos dos en particular van a ser por contaminación del personal que llegue a estar infectado por Clostridium perfringens o en su caso que tenga unas malas prácticas higiénicas por Staphylococcus aureus. Pero también vamos a encontrar a Micrococcus en todas sus especies, Streptococcus fecalis, que es cuando en algunas veces los animales que están siendo sacrificados defecan en ese momento, entonces se chorrea por lo mismo de que están colgados o se embarran de las heces, por lo tanto encontramos este microorganismo. Vamos a encontrar a los lactobacillus, bacillus y enterobacterias. Los microorganismos que se van a encontrar en la superficie o en el interior de la carne va a depender de la cantidad de oxígeno que ellos necesiten. Sabemos que sobre la superficie vamos a encontrar a los aerobios, que van a generar la mucosidad superficial, modificación de color en los pigmentos de la carne, modificaciones sufridas por la alteración de las grasas, su fosforescencia y olores y sabores extraños. Y los que se van a encontrar en el interior que no necesitan el oxígeno para sobrevivir van a generar lo que es la putrefacción y el agriado. En la carne de la canal, los animales sanos sabemos que contienen pocos microorganismos, con excepción de la superficie externa, los tractos digestivos y respiratorios. En su flora va a predominar flora saprófita y los cocos. Entre los saprófitos vamos a tener Acinetobacter, Aeromonas, Alcalígenes, Flavobacterium, Moraxella, Pseudomonas y Enterobacterias. Entre los cocos principalmente vamos a tener a Micrococcus, Staphylococcus aureus y Streptococcus. Es posible que en este proceso de sacrificio se contamine la canal por contacto con el pelo, las patas, la piel, el contenido estomacal e incluso el estiércol. Derivados de la carne. Microflora de la carne y sus derivados. En los cortes de carne, sabemos que la venta al por menor es igual al de la canal, pues depende de la historia previa de esta. Sabemos que la contaminación por manipulación y su exposición al ambiente pueden provocar ciertas pérdidas de características sensoriales como el brillo y el color. Si existe desecación superficial, este va a favorecer el crecimiento de Micrococcus y de cierto tipo de levaduras, por lo cual se recomienda empaquetarlo con una envoltura transparente. Las alteraciones suelen determinarse ya sea por olores anormales y o por la aparición de la mucosidad en sus superficies, lo cual es producida por bacterias como Pseudomonas, Aerobacter y Alcalígenes. Dentro de los derivados cárnicos tenemos a la carne molida, que sabemos que esta tiene más jugo, por lo tanto
tiene mayor contenido de agua disponible para los microorganismos, por lo tanto hay que ponerle más atención. Los microorganismos importantes que se encuentran en este tipo de carnes es Micrococcus, es menor medida Lactobacillus, Pseudomonas y Enterobacterias, aunque también cuando se encuentra envasada puede contener Clostridium perfringens y Salmonella, que sabemos que estos pueden llegar a la carne por una mala contaminación y son procedentes de los manipuladores. En la carne congelada, como ya sabemos, existen bacterias que no van a morir a bajas temperaturas, y es más, que van a sobrevivir como los microorganismos psicrófilos y psicrótrofos. Además, estos van a mantenerse a temperaturas de congelación y favorecen el crecimiento de los mohos como Claudiosporum, que es productor de las manchas negras en la carne congelada. En los embutidos, algunos tipos de bacterias que se encuentran en este tipo de carnes son Lactobacillus y Pediococcus, que van a generar cierto tipo de descomposición si no son bien refrigerados estos productos, además de que van a contener ciertas levaduras que van a causar la babosidad presente en este tipo de carnes. En la carne empacada, sabemos que el empaque que lleva esta carne es contra microorganismos y tiene este fenómeno de la permeabilidad, que sabemos que la permeabilidad es la capacidad que tiene un material que le permite a un fluido a que lo atraviese sin alterar la composición. Por lo tanto, estos empaques, cuando su permeabilidad es alta, con el agua tiene una mayor vida de anaquel, pero cuando es baja, sin vacío, que no está presente el oxígeno, también tiene una mayor vida de anaquel. Pero cuando esta permeabilidad es baja y hay dióxido de carbono, hay el desarrollo de bacterias lácticas, por lo tanto va a empezar su descomposición. Microflora del pescado y otros productos marinos. Para empezar, tenemos que definir algunos conceptos como crustáceos, moluscos y mariscos y pescados. Los crustáceos sabemos que son langostinos, cangrejos, camarones, gambas y animales dotados de un exoesqueleto quinoso. Aparte, tenemos a los moluscos, que son almejas y animales semejantes a la naturaleza sesiil. Y dentro de los pescados y mariscos vamos a tener alimentos muy apreciados por sus características sensoriales y su valor nutrimental, y son una fuente importante de proteínas de gran calidad y de fácil digestión. Bien sabemos que los pescados y mariscos son ricos en proteínas y carecen de ciertos carbohidratos. La variación en su composición química está muy ligado a su alimentación, a su nado migratorio y los cambios sexuales relacionados por el desove. Y también esto va a influir mucho en lo que es la textura y sabor, y posiblemente en lo que es la alteración microbiana. Flora bacteriana de peces vivos. Esta flora de pescados recién capturados va a depender del medio ambiente de su captura. Los que se encuentran sobre la superficie externa, en piel y branquias, y los intestinos de los peces vivos recién capturados. Los peces capturados en aguas muy frías y limpias contienen menor número de microorganismos, y los peces que son capturados en aguas cálidas van a tener mayor recuento de microorganismos mesófilicos. Los peces de aguas templadas vamos a encontrar microorganismos psicrófilos y psicrótrofos, como lo que son las pseudomonas, moraxella, acinetobacter, shigionella y flavobacterium. Y también vamos a encontrar a estos microorganismos patógenos miembros de la familia Vibrionaceae, que es Vibrios y Protobacterium, dentro de los que tenemos Vibrio paremolíticos y Vibrio cholerae. También vamos a encontrar a las aeromonas, que van a predominar en la flora. Además, va a haber ciertos microorganismos como bacilos, micrococcus, clostridium y lactobacillus y coriniformes. En especies tropicales es muy similar la flora bacteriana a estas especies templadas. Por amplios estudios que se han realizado, se dice que la microflora en general
de pescados recién capturados vamos a encontrar a Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella y Vibrio. Y se dice que las aeromonas son específicas, típicos de los peces de agua dulce. Algunas bacterias sabemos que requieren de sodio para su crecimiento y son esas bacterias llamadas halófilas y son típicas en aguas marinas. Vamos a encontrar a Vibrio, Photobacterium y Shigionella. Aunque Shigionella putrefaciens se caracteriza por su dependencia total al sodio y se ha aislado aún así en peces de agua dulce tropicales. Cuando el hábitat de los peces se encuentra contaminados, vamos a encontrar cierto tipo de bacterias como enterobacterias en aguas limpias y templadas. Estos microorganismos desaparecen rápidamente. Por lo tanto, un indicativo de que el pez provenía de aguas contaminadas son estas enterobacterias, y se ha demostrado que Escherichia coli y Salmonella también pueden sobrevivir en aguas contaminadas sobre la superficie de los peces por periodos largos de tiempo. El pescado de agua dulce sabemos que proviene de muchos ambientes como ríos, lagos, embalses y que sean artificiales. La microflora del pescado de este tipo de agua capturado en agua sin contaminación aparentemente se compone principalmente de ciertas bacterias como Moraxella, Aeromonas, Pseudomonas, Acinetobacter, Micrococcus, Staphylococcus, Bacillus y Corynebacterium. En el pescado de agua dulce, quien va a predominar en mayor proporción es Aeromonas en todas sus especies. Esta bacteria va a estar predominante siempre en el pescado de agua dulce, aunque sabemos que si proviene de agua dulce y estas están contaminadas, pues vamos a tener en mayores recuentos a las enterobacterias. En el pescado de agua dulce también vamos a encontrar ciertos patógenos y van a variar dependiendo la condición del agua. Por ejemplo, se ha encontrado a Clostridium botulinum en truchas y salmones que han sido criados en balsas, en los cuales también se aislaron Salmonella, Listeria y Shigella y algunos patógenos potenciales como Campylobacter jejuni, que se aisló sobre la superficie del pescado de agua dulce. La microflora de crustáceos crudos refleja la calidad del agua de la que proceden. Por ejemplo, estos cangrejos capturados en aguas próximas a poblaciones humanas tienen mayor carga microbiana y diversas especies que los hacen de procedentes alejadas tienen una menor carga microbiana. Dentro de los crustáceos y cangrejos, por ejemplo, los microorganismos alterantes tienen muy poca importancia, ya que esta está dado de que tienen poca musculatura y además de que los animales están vivos y son estériles. Sin embargo, el sistema hemolinfático de los cangrejos es abierto y puede contener algunas bacterias como Vibrio, Vibrio parhemolyticus y Vibrio cholerae. ¿Qué patógenos podemos encontrar en los crustáceos? Bueno, ya capturados y en aguas costeras pueden estar contaminados por bacterias potencialmente patógenas de los efluentes urbanos. Las especies que vamos a encontrar es Vibrio parhemolyticus, Vibrio cholerae y Vibrio vulnificus, que forman parte de la microflora corriente de los crustáceos crudos procedentes de aguas de estuario. Vibrio y Aeromonas en todas sus especies se encuentran en el caparazón de los crustáceos por su capacidad de utilizar la quitina como fuente de carbono y fuente de energía. Sabemos que los moluscos, o también llamados bivalvos, se alimentan de lo que es el plancton selectivamente. Estos moluscos van a incluir almejas, mejillones, ostras y vieras. Y su microflora predominante vamos a encontrar a ciertos géneros de bacterias como Vibrio, Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Flavobacterium y Citófaga, aunque también podemos encontrar algunas bacterias en menor número. Cuando los moluscos vienen de aguas contaminadas, concentran ciertas bacterias patógenas, incluidas los coliformes y los virus. Dentro de los moluscos también vamos a tener una microflora alterante, que van a predominar cierto tipo de bacterias como Pseudomonas y Vibrio, y se han encontrado también cierto tipo de lactobacillus como estos de flora alterante.
En los moluscos vamos a encontrar también microorganismos patógenos y estos siempre llevan la especie de vibrio. Las que se han encontrado más frecuentes son Vibrio aloginolicus, Vibrio cholerae, Vibrio parhemolyticus y Vibrio vulnificus, sobre todo cuando la temperatura del agua es alta. Entre los virus que más se han encontrado es el de hepatitis. También se ha aislado lo que es Staphylococcus aureus a partir de un gran porcentaje de muestras de carne de mariscos que probablemente debido a fue durante su manipulación durante el desconchado. En algunos productos diversos de pescados y mariscos vamos a encontrar alteraciones generadas por microorganismos y en este caso vamos a tener a bacterias halófilas que sabemos que son amantes de la sal. Y vamos a encontrar a Serratia, Micrococcus, Bacillus, alcalígenes y Pseudomonas. Estas bacterias van a originar coloraciones anormales en el pescado, siendo común en los tonos rojos.